Estaba muy contento de estar aquí con... Lo mejor del rock and pop peruano solo en Misterios al atardecer, de 5 de la tarde en adelante en 105.7 Radio Tropical. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición sabatina más de Misterios al atardecer por Radio Tropical 105.7 FM aquí en Puerto Maldonado y con su potente señal en todos los alrededores, señores. Pues bien, el día de ayer tuvimos un programa especial por 21 de agosto, como ustedes quizá ya lo hayan visto, por el tema de pues la fecha de Navidad que según el libro de Urantia se le atribuye a Jesús de Nazaret. Y el día de hoy tenemos también un programa muy interesante y como casi siempre con invitados. En este caso es Sonia Gupta desde España. Ella tiene un canal de YouTube muy bueno, muy bien producido y con un contenido espectacular que se llama A Enigma, que les invito a verlo. Y bueno, antes de pasar con ella, que ya está en línea, les comento, como este también es un programa no solo de misterio, sino de música, hemos estado anteriormente con el grupo Caoba de Oxapampa y En la Esquina del Mundo, hemos tenido también a Campo de Almas, a Madre Matilda y una versión en vivo de Lívido con 3, que es una versión de cuando estaban así chivolazos, Salim, Toño y todos los integrantes allá por el año 2000, un concierto realizado en Ate Habitarte en Lima. Pero bueno, pasemos con la invitada. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes aquí, allá sería ya la madrugada. Hola, buenas tardes, noches, Fernando. Un saludo para ti y para tus oyentes. Así es, Sonia. Bueno, un gustazo hablar contigo nuevamente. Yo he participado en un video de tu canal, quedó pendiente, ya será futuro que participes también en un video en el mío. Y pues, vamos a hablar de un tema que es cuanto menos, es mejor tratarlo a estas horas, a las 5:21 de aquí, más o menos, porque tratarlo, por ejemplo, en un programa de noche o de madrugada, entraña su inquietud, ¿no? ¿Cuál es el tema que tenemos para hoy, amiga Sonia? Pues mira, vamos a hablar sobre los hombres de negro, que son unos sujetos un tanto misteriosos que aparecen relacionados con el fenómeno ovni. Ujú, así es. Digamos que para variar, ¿no? Para variar los medios de comunicación, y no hablo solo de la prensa, sino también el mundo cinematográfico, etcétera, han tratado de ridiculizar el tema de los hombres de negro, como con esa película que todos conocen y su cancioncita tan pegajosa, ¿no? Con Will Smith y toda la situación, pero y que cuando uno a veces a alguien poco informado en los temas de enigmas y misterios le dice, bueno, ha habido un caso de hombres de negros y un poco más si se ponen a bailar, entonces, y no es eso, ¿no? Sino que o sea, hay una casuística real que viene incluso de décadas atrás, de unos extraños personajes, para algunos humanos, para otros no tan humanos, y si humanos no tan comunes, no tan normales, ¿no? Que aparecen relacionados sobre todo a testigos de fenómenos ovni o de alguna otra cuestión relacionada, en un afán como de no siempre intimidarlos, digamos, no utilizan por lo general la violencia y esas cosas, pero sí de invitarlos de una manera entre cordial y amenazante a que por favor se mantengan callados, no cuenten lo que saben de ovnis porque podrían tener algún percance, ¿no? Y cosas así. Básicamente eso es a grandes rasgos lo que ocurre. Pero cuéntanos más, Sonia, porque tú has investigado el tema y de hecho en tu canal tienes videos buenísimos al respecto. Gracias, Fernando. Pues mira, lo has descrito muy bien. Efectivamente, con las películas como que se comenzó a popularizar esa figura, pero parece ser que desde mediados del siglo pasado aproximadamente, aunque si te digo, hay algunos investigadores que sugieren que podría ser un fenómeno que vendría de bastante anterior, se vienen dando reportes de testigos que afirman haber recibido una extraña visita de estos tipos. ¿Pero quiénes son? Pues se trataría de unos misteriosos sujetos que se ponen en contacto con los testigos, bien por vía telefónica o bien presentándose personalmente, y que reciben ese nombre específicamente porque acostumbran a vestir trajes negros. Normalmente van con una camisa blanca, corbata y en ocasiones llevan hasta sombrero y gafas de sol. Y es por esto por lo que se les ha apodado como los hombres de negro.
Ujú. Y tal vez en este tipo de reportes pudieran basarse, como te decía, las famosas películas en las que aparecen Will Smith y Tommy Lee Jones. Pero como vamos a ver, los hombres de negro que aparecen en estos casos distan mucho de las simpáticas situaciones que se presentan en las películas. Definitivamente. Sí, sí. Y no solo eso, Pues sino que también creo que una de las cosas que más llaman la atención, sumando un poco a lo que tú has dicho, es que no solo se trata de personajes vestidos de negro o de gris oscuro, sino que son personajes hasta en cierto modo anacrónicos, ¿no? Porque vienen con un maletín, pues, de esos que se usaban en la época de los 40, 50, con unos modelos de ropa y de auto, porque a veces también se les ha visto en autos que después terminan desapareciendo y nadie sabe de dónde vino ni a dónde fue, pero que están limpios, como si los hubieran producido ayer en el taller, pero son modelos de hace 60, 50, bueno, 50 años, ¿no? Y o sea, esto ya entraña incluso un aire, si se quiere, más bizarro dentro de lo ya extraño. efectivamente, Fernando, en muchos casos es como si acabaran de comprar los coches o la ropa, que igual pueden ser patrones que se usaban hace décadas, porque todos sabemos que el patronaje del traje es un elemento muy iconográfico de la moda, se ha venido usando desde hace muchos, muchos años. Sin embargo, ha ido variando en los patrones y ahora mismo, como te pongas a buscar un patrón de traje de los años 20, te va a ser muy complicado encontrarlo, a no ser que sea pues producción para cine o algo similar. Te sigo contando. Ujú. Como tú has referido antes correctamente, se relacionan con el ámbito del misterio, dado que parecen visitar a aquellos que han vivido alguna situación extraña. Mayoritariamente suelen estar relacionadas con el fenómeno ovni, o con avistamientos, o con encuentros cercanos, o incluso con víctimas de abducción, e incluso se han llegado a presentar ante investigadores de estas materias. Pero hay otra cosa, que es que también parecen relacionados con el ámbito paranormal. También se han presentado en algunos casos de personas que han tenido pues eventos más relacionados con lo paranormal que con lo extraterrestre, vamos a decirlo así. Y tienen muchas cosas extrañas, además de lo que ya hemos indicado. Lo curioso es que, según lo que manifiestan los testigos e investigadores, en la mayoría de los casos, estos hombres de negro parecerían tener un notable interés información en lo referente al fenómeno ovni o la experiencia que haya vivido el testigo. Y esto se denota especialmente en el hecho de que en muchas ocasiones les dicen directamente a los testigos que les conviene no su avistamiento, o les intimidan para que no lo hagan, en unas circunstancias que en ocasiones resultan un tanto siniestras, como dijiste tú antes. Ujú. Los reportes al respecto de encuentros con estos señores numerosos y variados. Pero la gran pregunta tal vez sea la de por qué y quién tendría tanto interés en que esta información no trascendiera. Es decir, ¿quiénes serían estos misteriosos agentes y para quién trabajarían? Así es, exactamente. Y sobre todo que no solo se han presentado, digamos, muchos tienen la idea de que estos seres, sean lo que fueren, se han presentado principalmente en, digamos, Estados Unidos, Inglaterra, partes de Europa, pero yo pues estuve siguiendo un programa ya desaparecido de Cataluña, España, que se llamaba Terra Incógnita, ¿no? Que tuvo bastantes años en una radio Sí. local de allá, San Joan de Espí, tengo entendido ese lugar, y ellos trataron un caso de hombres de negro en Japón, que incluso tenían ya no la fisonomía de alto, blanco, casi pálido, sino de un típico japonés, una cosa así, ¿no? Pero también con un comportamiento ligeramente distinto. Tengo entendido que incluso aquí en Sudamérica, donde yo estoy, ha habido casos que o son de ese tipo o lo simulan, ¿no? Entonces, incluso en Chilca, yo con algunas personas que he conversado de mis amigos que han tenido contactos y todo esto, dicen también, ya desde décadas atrás, estamos hablando, encontraron un caso de más o menos los 80 por ahí, una persona que estaban pues reunidas para tener un avistamiento y de pronto se estaciona un auto negro y unas personas así igualito, el mismo, lo que después ya se conoce como hombres de negro, ¿no? Con gafas oscuras, todo vestidos de traje en plena playa y tomando apuntes, ¿no? Observando a la gente, tomando apuntes y tenían, incluso esto me lo cuenta Eduardo Camacho, que es un contactado de ahí,
uno de ellos tenía un extraño objeto en la mano que irradiaba luz y que él decía que es eso, es como una especie de linterna rectangular, una cosa por el estilo, donde el hombre estaba como pasándole los dedos, y muchos años después reconoció que eso es lo que ahora nosotros llamamos una tablet, ¿no? Pero ¿qué hace una tablet en la década de los 80 y relacionado a este asunto de los ovnis, ¿no? Y que después estos simplemente pues subieron a su auto y desaparecieron literalmente, ¿no? O sea, bueno, ahí también ha habido otros casos que me ha contado este amigo relacionados también a carros o autos o coches, como le dicen en España, que no lo son tantos, sino que se transforman, que eso también incluso es un tema que lo ha tratado, por ejemplo, JJ Benítez en su libro La Quinta Columna. O sea, se mezclan una serie de elementos, una serie de cosas que a uno lo dejan, bueno, entre confuso y sorprendido porque no sabes ante qué te estás realmente, si los ves, ante qué te estás enfrentando, y si es que lo investigas, ante qué te estás poniendo, ¿no? Entonces, bueno, de repente nos podrías contar algún caso que a ti te haya sorprendido de aparición de estos enigmáticos seres y que quizá nos pueda dar alguna pista, alguna chispita de luz sobre qué es lo que ocurre detrás de estos inquietantes, bueno, sujetos, por llamarlos así, o seres. Sí, pues mira, Fernando, claro que sí, tengo un par de casos preparados, pero si te parece, me gustaría explicar brevemente unas cuantas características de los hombres de negro, más que nada para que la audiencia no se pierda en mitad de los casos. Sí, por supuesto que sí. Te comento, ¿por qué se antojan tan extraños los hombres de negro? Tanto como para que se haya llegado a afirmar, porque hay muchos que piensan que directamente no serían ni humanos. Y es porque muestran varias cualidades un tanto extrañas cuando se les conoce de cerca, por así decirlo. Y es que la cuestión es más complicada de lo que podría parecer en un principio, y que, como te decía, presentan más características un tanto inusuales. Y es que en lo general parecen no manifestar emociones en absoluto, aunque en algunas ocasiones sí que se les ha visto desconcertados con situaciones u objetos que para nosotros son perfectamente normales. Por ejemplo, me viene a la mente un caso en el que uno de los testigos trabajaba en una estación de servicio, en una gasolinera, y se le presentaron dos hombres de negro solicitando que llenaran una lata de gasolina. Pero en vez de utilizar esa palabra, pidieron petróleo. Ahora bien, en español esto no nos puede resultar tan extraño, pero el caso sucedió en los Estados Unidos. Y en inglés utilizaron la palabra petróleo en lugar de gas, que es extremadamente atípico. Pero todavía más, cuando el testigo les preguntó si querían gasolina con plomo o sin plomo, los dos hombres se quedaron absolutamente perplejos, no sabían qué decir, que les estaban preguntando. E incluso cuando el testigo les dio el cambio, se quedaron mirando las monedas como si fuera la primera vez que veían algo así en su vida. Otra característica que aparece con bastante frecuencia es que no se identifican o presentan unas credenciales que más adelante se comprueban falsas. Incluso sucede con las matrículas de los vehículos. Y además de vestir de negro, también se presentan en coches negros, como habíamos dicho, y lo que ya has mencionado antes, de que son modelos clásicos, pero que parecen recién sacados del concesionario. Y como comentábamos antes, vale la pena hacer hincapié de que algo similar sucede con la ropa y con el patronaje, que muchas veces hace décadas. Otra característica es su carácter. Suelen ser recios, autoritarios e intimidantes. Y en ocasiones hasta llegan a amenazar. Si hablas sobre esto, te pasará esto otro. Aunque la parte es que no siempre cumplen estas promesas. Una de las formas de intimidación que utilizan es demostrarle al testigo que conocen hasta el más mínimo detalle sobre su vida, incluso cosas que el testigo no ha compartido con nadie. Pero uno de los detalles más raros es que muchas veces los testigos se percatan de que estos hombres de negro parecen ir disfrazados. Llevan pelucas y maquillaje, como si trataran de esconder algo. Por ejemplo, en un caso que me viene también a la mente, un hombre de negro se presentó en la noche en casa de un hombre que previamente había tenido un encuentro ovni. Mientras hablaban, vio como el hombre de negro, haciendo un gesto
a mano, se rozó la cara y daba la casualidad de que llevaba puesto un guante de color gris, con el que se había llevado al tocar la cara parte del maquillaje. En concreto, el testigo se dio cuenta de que el caballero que tenía llevaba carmín en los labios. Wow. La visión fue un tanto atípica, puesto que aquel hombre, que estaba vestido con traje de negro y era como de mediana edad, no medía más de 1 metro de estatura y tenía la piel pálida, además de los rasgos extremadamente marcados. Si quieres, ahora un poco más adelante vemos este caso al completo. Sí, justamente Otro eso, ejemplo. justamente eso Dime. me hace recordar otro caso de este programa Terra Incógnita que te dije, que era de una librería, no recuerdo si en Inglaterra o en Estados Unidos, porque más que nada trataban casos de ahí, en el cual dicen que entró un sujeto, igual, extrañamente bajito, pero bueno, hay personas de todas las tallas, y que estaba cubierto totalmente con unas gafas negras extremadamente grandes, sin ser día de sol, una bufanda, estaba totalmente cubierto y entró a una sección en específico directamente donde habían libros que sobre qué trataban, sobre la vida extraterrestre, sobre esos temas, y se pone ahí a chequear, como decimos aquí, a mirar, a revisar, y se retira. Y el testigo lo que hace es, pues, le llama la atención la pinta de este sujeto y lo observa y se da cuenta cuando mira a través de lo que se puede traslucir de sus gafas, que este hombre o no tenía ojos, es decir, o tenía las cuencas vacías, o tenía, ya sabemos, los grandes ojos negros almendrados, que ya sabemos de qué tipo de extraterrestres son característicos, ¿no? Y de este y otros casos sale también una de las hipótesis de las cuales yo soy partidario, al menos para muchos de los casos, de que se trataría de entidades extraterrestres que pues están haciendo este tipo de cosas. Ahora, ¿por qué tendrían que, digamos, disfrazarse y todo? Si con el hecho que se te aparezca un gris o algo por el estilo en tu casa, creo que ya es suficiente intimidado quedas como para no querer salir en 2 días, ¿no? O sea, pero bueno, quién sabe la psicología que manejen ellos. Y bueno, sí, ahora sí, por favor, cuéntanos el casito que además nos tienes. Pues mira, este caso le sucedió a Herbert Hopkins, y es lo que... No, perdona, voy a ir primero con el de Robert Richardson. ¿Cuál te apetece más? Dime. El que tú elijas, el que te parezca, digamos, así como para dejarnos con un sabor de boca, como diciendo, ¿cómo es posible? ¿No? El que más nos sorprenda así en Pues primera mira, vamos instancia. primero entonces con el del señor Hopkins. Ok. Te cuento, otra característica que ha aparecido en alguna ocasión con un caso de encuentro con los hombres de negro es que se les ha visto incluso realizar acciones que serían imposibles. Y este caso es un buen ejemplo de ello. Te cuento, como te decía, le sucedió a Herbert Hopkins, que era doctor de profesión y que participaba como consultor en una investigación sobre un caso ovni y que, por tanto, guardaba documentación al respecto en su domicilio. Una tarde recibió una extraña llamada telefónica en la que un individuo se identificó como miembro de una sociedad de estudios ufológicos que más tarde, otra vez, se comprobaría inexistente. El sujeto, en dicha conversación, le solicitó al señor Hopkins el tener un encuentro en persona en el que poder discutir los de la investigación del doctor, y este aceptó sin dudarlo, dándole las señas de su vivienda, lo que ya es un poco extraño, porque a ti te llama una persona que no conoces a tu casa, igual no le das la dirección, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, esto también suele aparecer con bastante frecuencia con los encuentros con los hombres de negro. ¿Qué sucedió? Que para la sorpresa del protagonista de este caso, se encontró con que a los pocos segundos de colgar el teléfono, un hombre ya estaba acercando a su casa. Y tengamos en cuenta que vivía como en una zona apartada, que no vivía en medio de la ciudad, y que de hecho no es que pasara una carretera por delante, sino que era como un camino de tierra. Bueno, pues para más Henry, estamos hablando de los años 70. Es decir, que todavía no había teléfonos móviles y tampoco había cabinas telefónicas cerca del domicilio del testigo.
Y del mismo modo, tampoco se veía ningún coche en las inmediaciones, así que no sabemos de dónde pudo haber salido aquel hombre. Y Wow. entonces sucedió algo curioso. Un detalle que también aparece en casos relacionados con el fenómeno ovni, y es que el testigo muchas veces manifiesta que accionó con naturalidad, como realmente lo haría, sino que no sabe por qué, pero toma unas decisiones que no son las que él normalmente tomaría. Y este es un detalle que, como te decía, aparece también en los casos de encuentros con los hombres de negro. Y es que, pese a todo lo extrañado que estaba el señor Hopkins, agarra y deja al hombre entrar a su casa. Y pasa cuando el caballero, que por cierto iba muy bien vestido con un traje de color negro, cuando el señor entra en la vivienda, es que el doctor tenía un perro. Y este perro se empieza a poner muy nervioso en cuanto se da cuenta de que ese desconocido está cerca. Y empieza a ladrar, pero como si le fuera la vida en ello. Y cuando se conoce que vio que no tenía ningún efecto, corrió a esconderse en un armario de la casa. ¿Cómo era aquel hombre? Pues como te decía, es el caso que te he contado, que se llevó el carmín de los labios con el guante. Tenía de una palidez extrema, como la que suelen tener las personas ya fenecidas, ese blanco cadavérico. Y estaba completamente calvo. Tenía tan poco pelo que, fíjate lo que te digo, que no tenía ni cejas. Dios. Y sin embargo, los labios eran de color rojo intenso. Te sigo contando. Como te decía, es el caso que te comentaba antes, que se tocó los labios con un guante y se llevó parte del pintalabios. Algo que dejó al testigo pues un tanto extrañado, porque es que además en ese momento se dio cuenta de que parecía que no tuviera labios, sino simplemente una fina línea, y que lo estuviera intentando disimular con maquillaje. Pero es que para ello igual le hubiera funcionado mejor un color más natural, ¿no? No un rojo, el típico rojo de pintalabios, vamos a decir. Y es un detalle que a mí en particular me llamó tanto la atención, porque es una característica que se asemeja con lo que hablábamos de los grises, que siempre se les describe con una boca sin labios, muy como solo una línea casi dibujada. Entonces, ¿qué sucedió a continuación? Pues que ambos estuvieron conversando un buen rato sobre la investigación del doctor. Es como que este hombre quería saber hasta el más mínimo detalle. Pero llegó un momento en el que el misterioso sujeto le indicó al testigo que sabía que éste guardaba en aquel momento 2 monedas en el bolsillo. El señor Hopkins procedió a comprobar que la afirmación era correcta, pues metiéndose la mano en el bolsillo. Y sacó una de esas 2 monedas y la colocó sobre la palma de la mano. Y así pues se la mostró al hombre de negro que tenía delante. Y entonces este, sin tocar la moneda en ningún momento, solo le pidió al doctor que la mirara atentamente, que no quitara de la moneda. Y en ese momento la moneda comienza a desvanecerse lentamente hasta desaparecer por completo de la mano del propio testigo. Cuando le trató al hombre de negro como queriéndole formular una pregunta que casi ni le salía, el hombre de negro solo le dice que esa moneda no iba a volver a ser vista dentro de este plano. A continuación, espera que el caso... A continuación, el hombre de negro, ¿qué hace? Pues lo que suelen hacer los hombres de negro cuando se presentan a verte. Le sugiere al testigo que destruya toda la documentación que guardaba sobre el caso que estaba estudiando. Mientras se lo decía, su voz iba cambiando y comenzaba a hablar como raro, hasta que sin más le dice: mi energía se agota, debo irme, adiós. Y se fue caminando también de forma súper extraña. De hecho, como si le costara levantar las piernas. Y llegó a bajar los escalones del porche de la casa del doctor, como los bajarían los niños pequeños, que es llevar al primer escalón y luego llevas el otro al mismo escalón, en lugar de uno y uno. No sé si me explico. Sí, claro, por supuesto. Y entonces, claro, pues... como que de repente dejó de comportarse como una persona normal. Y, era como un robot con la batería baja, por decir así, como un robot de juguete cuando se le agota la pila, por ponerlo.
Efectivamente, de hecho, la forma en la que se describe, la forma en la que comenzó a hablar, me da a mí la sensación de que se está refiriendo a que tenía como cambios en la modulación. Con lo que tú dices, como cuando una máquina empieza a quedar sin pilas. Exactamente. Y entonces se va caminando así, él había llegado caminando normal y comportándose normal, pero de esta forma tan extraña que hemos comentado. Y claro, pues él se había quedado tan aturdido, como con miedo y demás, que tomó la decisión de destruir todos los documentos. Le hizo caso y los destruyó todos. Primero se lo pensó. Le pasó otra cosa. Bueno, él tenía una pistola en su casa, recordemos que estamos hablando de los Estados Unidos, y lo primero que hizo fue sentarse en la mesa de la cocina, sacó la pistola, la puso en la mesa y se quedó pensando. Como yo creo que estaba buscando esa seguridad, ¿no? En pensar que tenía el arma de fuego cerca. Se quedó pensando y en un momento, sin saber por qué, se acerca a una de las ventanas y mirando por la ventana, pues casi como que tuvo un avistamiento ovni, porque empezó a ver como una luz en el cielo que se movía súper extrañamente y más o menos entre lo que le había dicho el hombre de negro y la luz que vio, dijo, mira, yo lo destruyo todo y me quedo de problemas. Y esto es en esencia más o menos descontando lo de la moneda, pero sería un ejemplo clásico de caso de encuentro con los hombres de negro, que manifiesta un comportamiento extraño, que él mismo en su apariencia también resulta un tanto extraño, que manifiesta ese interés en el fenómeno ovni, que se presenta ante alguien que está relacionado con algún caso del fenómeno ovni y por supuesto que deja caer esa sugerencia de destruirlo todo o no sea de ello. Así es. ¿Sabes a lo que me has hecho recordar? A dos cosas. Primero, cuando mencionas lo de el tema este de que prácticamente algunos de los o muchos de los que se encuentran con estos extraños personajes sienten como que su voluntad en cierto modo fuese bloqueada o cambiada y hacen cosas que no harían en una circunstancia normal y lógica. Esto me recuerda, por ejemplo, tú has escuchado de hecho los misteriosos casos que los ha tratado mucho Vicente Fuentes en su canal de los hombres, perdón, de los niños de ojos negros, ¿no? Estos niños que aparecen Sí, sobre todo en Reino Unido, que tú los ves, piensas que es un niño perdido y de pronto tiene las cuencas oculares o vacías o totalmente negras como si fueran los ojos de los extraterrestres grises y que te dicen déjame entrar en tu casa, déjame ir contigo y muchas veces el sujeto que tiene la mala suerte de encontrarse con estos seres definitivamente no humanos, siente por un momento que es como que una fuerza lo impele a dejarlos entrar en el auto, a abrirles la puerta de la casa, mientras estos seres esbozan una sonrisa por lo menos maligna, ¿no? Y en segundo lugar, el tema de lo que tú mencionas, de que es como que los hombres de negro no saben muchas veces cómo vestirse para simular a un ser humano. Sería raro de parte de los grises porque ellos llevan aquí supuestamente, según se dice, según el argot ufológico, desde los 40 por el tema bueno, de lo de Roswell y todo lo que se cuenta, ¿no? Según otros desde hace siglos, ¿no? Por representaciones como la de los huanquinas y otras que hay de seres de ojos negros grandes, ¿no? Pero entonces deberían ya estar familiarizados con nuestra ropa y nuestra forma de costumbres y de hablar. Pero por ejemplo, me recuerda lo del caso Humo, ¿no? El caso Humo, yo me leí todas las cartas varias veces porque me fascina ese caso y lo voy a tratar en el programa una de estas veces. Ellos mencionan que cuando recién llegan a la Tierra, allá por los 50, 60, no sabían cómo vestirse y entonces simplemente se tomaban fotos en la lejanía desde su escondrijo ahí en los Alpes franceses y le salían tomas borrosas de que personas se vestían de esta manera y ellos hicieron dentro de sus naves unas imitaciones bastante cutres, ¿no? De lo que sería un que ellos mismos después reconocen en las cartas de humo si nosotros hubiéramos salido así a caminar por el pueblo de Digne, si no me equivoco se llamaba, hubiéramos llamado totalmente la atención y hubieran pensado quiénes son estos locos que andan aquí, ¿no? Entonces me hace recordar esos dos casos por esos dos factores, ¿no? No sé tú qué piensas al respecto, si hay alguna relación sobre todo con el caso de los niños de los ojos negros y con algunos otros temas interesantes de la ufología, ¿no?
Pues mira, te cuento yo del caso Humo, sinceramente no puedo opinar, que no lo tengo estudiado y considero que no sería una opinión fundamentada. Y es que además me alucina que me digas que te has leído todas las cartas, porque es un caso que tiene una documentación tan extensa que, vamos, es que es increíble. Bueno, al Pero menos al todas las respecto de lo que cartas me que están comentas... disponibles en la web en español y en italiano, que también lo entiendo en algo, y algunas que están en italiano, y algunas en inglés, que también lo entiendo más o menos, que están en una página que las recopila, que es humociencias.org. Todas las que estén ahí, que dicen que son todas las que se conocen y se tienen ahí disponibles, me las he leído, te lo puedo asegurar, porque me noches enteras sin dormir para eso, pero sí, es fascinante. No lo pongo en duda, Fernando. Al respecto de lo que me comentabas con los niños de ojos negros, te diré que hay ya más de un investigador, sobre todo de lengua inglesa, que relacionan los dos fenómenos, los hombres de negro y los niños de ojos negros, porque sí que parecen tener en cierto sentido algunos puntos en común. Si bien son fenómenos, o por lo menos los podemos entender sabiendo lo que sabemos como fenómenos separados, porque pues las diferencias que presentan, ¿no? Pues, decirlos. Sí que es verdad que a los hombres de ojos negros, si bien muchas veces no piden permiso explícito para que les dejes entrar en casa, es como que a los testigos ya les tienen como condicionados para dejarles entrar, antes incluso que ellos lo lleguen a preguntar. Cuando con los casos de los niños de ojos negros, sí que hacen... Yo creo que si no es en el 99% de los casos, es en el 100% de los casos que he mirado, hacen la pregunta explícita y parece que no pueden entrar a la vivienda o al coche del testigo si no se les da ese consentimiento explícito. Que es un detalle que también se parece a las leyendas de los vampiros, ¿no? Que también se asocia con ese permiso de que hay que dejarles entrar, si no, no pueden pasar por el vano de la puerta. Exacto, se parece a Pero las sí, cuestiones paranormales y a las cuestiones, aunque es un tema muy escabroso cuando se habla, por ejemplo, de posesiones demoníacas, diciéndolo así, ¿no? Donde dicen que el sí. diablo no entra en ti si es que tú no le abres la puerta, no puede entrar. Entonces me hace recordar a eso y de repente estas son no tanto entidades extraterrestres, sino un tanto más oscuras y siniestras, ¿no? Incluso no físicas, por decirlo así, espirituales. Pues lo que te comentaba al principio de nuestra conversación, de que los hombres de negro parecen también en cierto modo ligados al ámbito paranormal, no sé solo en el fenómeno ovni, podría tener relación con todo esto que estamos diciendo, porque incluso esto ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez, lo de que el fenómeno ovni podría estar también más relacionado con los fenómenos paranormales de lo que parece a priori. Es decir, nosotros ahora para realizar los estudios, para investigarlo como buenamente podemos, sí que es verdad que tendemos a separarlo, porque sí que se nos antojan de buenas a primeras como situaciones completamente diferentes unas de otras. Sin embargo, te digo, hay más de un investigador que está diciendo, y que llevan diciendo desde hace décadas, que ambos fenómenos podrían estar más relacionados o ser diferentes manifestaciones, por así decirlo. Sí, justamente hay quienes, y yo también cada vez me hago más partidario de esa hipótesis de que en lugar de estar separando todo en compartimentos estancos, podríamos investigar el tema ovni, el tema paranormal y otros similares desde una perspectiva más holística, si cabe, ¿no? Porque yo lo he comprobado in situ en lugares aquí de mi país, ¿no? Que en sitios donde o en zonas que ya las llamadas zonas ventana, ¿no? Que le dicen donde ocurre de todo, ¿no? Sí. Desde que se te aparece el duende hasta que aparece un extraterrestre bailarín en tu patio. Entonces es como que hay ocasiones en las que se presentan con muy poca diferencia de tiempo o a veces hasta a la vez fenómenos de ambos tipos, fenómenos relacionados a lo ovni, a lo paranormal, etcétera. Y esto justamente hace unos días estaba hablando con un amigo, Luis Soriano, que es un peruano radicado en Estados Unidos y que suele ir y hacer campamentos de meditación y también de observación ovni en el Monte Shasta. Y hablábamos del Monte Shasta justamente, que está en el norte de California, y él lo que decía, que yo también lo estoy investigando, es que ahí hay gente que ha visto, por ejemplo, al Pie Grande
o Sasquatch, como se le quiera llamar, que correspondería desde una perspectiva más ortodoxa, entre comillas, a la criptozoología, ¿no? Un críptido, un animal desconocido, una especie de eslabón perdido de la evolución, al Gigantopithecus que vive escondido, a un antepasado del ser humano, a un hombre salvaje, pero se le ve en consonancia con una luz o con una nave que tiene toda la pinta de ser el típico ovni, ¿no? O sea, como, o incluso entrando ahí, Efectivamente. como si perteneciese, ¿no? O también algo de esto se ha visto, tengo entendido, en la zona, una zona también muy misteriosa llamada el Yunque, en Puerto Rico. Aquí en Perú no hay tanto ese tipo de casos, pero sí, o sea, yo he comprobado zonas que en realidad la gente, como el propio Chilca, ¿no? Que ahí en Chilca hay gente que tiene desde leyendas de duendes, que los encuentran haciendo una especie de aquelarre, bailando en círculo alrededor de una hoguera en medio de los campos de higueras. Y ese día o al siguiente por ahí se ven ovnis también, ¿no? O cosas así, temas ligados a la brujería, temas ligados, digamos, a los sueños extraños, etcétera. Entonces, hay curaciones, incluso hay una serie de cosas que es como si todo formara parte del mismo universo, ¿no? Ahora, la cuestión es cuál es la inteligencia que está detrás de todo esto y si no se trata de una misma inteligencia o inteligencias que se nos están presentando de muchas maneras, como dicen, para el gusto del cliente, ¿no? O para nosotros de alguna manera investigar nuestra psicología, cómo reacciona este fulano, ¿no? Esta persona frente a un extraterrestre, frente a lo que él cree que es un espíritu de un fallecido, frente a un duende, frente a lo que sea, a un hada, ¿no? Entonces, ¿ante qué nos estaríamos enfrentando? Desde tu punto de vista, ¿cuál es tu visión respecto a esta mezcla holística de situaciones? Esa es la gran pregunta, Fernando. Ojalá tuviera la respuesta, te lo digo de verdad. Mira, sabes que yo estudio en mi canal pues las diferentes teorías que se han propuesto al respecto de lo que me estás planteando. Y todas tienen puntos a favor y puntos en contra, pero no hay ninguna que, a mi entender, por lo menos hasta donde he llegado a estudiar, estudie plantee o nos dé una respuesta para explicar la totalidad de todos los casos, de toda esa gran variedad, ese amplio abanico de cosas extrañas de los que estamos hablando. Entonces, cuando te metes en una, dices, oh, tal vez pueda hacer esto, pero claro, por esto no. Y cuando te metes en otra dices, oh, igual es esta otra. Y es así, entonces deberíamos plantearnos si realmente parta todo de una misma fuente, como estamos diciendo, o si realmente estemos experimentando una serie de fenómenos diversos y por lo tanto también tendrían que tener explicaciones diversas. Es que ahora mismo no tenemos los medios para poder saberlo. Pero mira, al respecto de lo que me estabas comentando antes del Bigfoot, que me ha parecido muy interesante, y volviendo a ligar el tema del fenómeno ovni con lo paranormal y con la criptozoología, resulta que hay algunos casos de encuentros cercanos que, bueno, pues hay gente que ha visto bajarse a ciertos seres de unas naves, en el típico ovni, y se baja un ser extraño y le vemos salir de dentro. Bueno, pues hay una cierta tipología que sí que es verdad que no aparece con tanta frecuencia como podrían ser los grises, pero hay algunos investigadores que los denominan de tipo gorilesco. ¿A qué te recuerda eso? ¿No te recuerda lo del Bigfoot? Sí, ciertamente. Tengo entendido, ay, no recuerdo si era el caso de un italiano, Sanfretta, Emiliano Sí. Sanfretta, algo así, que él, en regresión, bueno, Piero, recordó o Piero Fortunato, Fortunato Piero Sanfretta. Fortunato Sanfretta, Fortunato sí. Sanfretta, que él en su regresión hipnótica, pues recordó tanto creo que a un ser así que tenía como pinchos que le salían de la cabeza, y había otros que eran como Sí, peludos, una cosa así. Entonces, hay una cosa por ahí bastante extraña, ¿no? Podría ser tranquilamente, algunos dicen, alguna especie extraterrestre dentro de toda esta mixtura que me imagino que hay en el universo, que tenga esas características simiescas, y otros, los que por ejemplo sostienen que el chupacabras no es otra cosa que un bichito, una mascota o un experimento genético extraterrestre que lo sueltan por aquí para que haga de las suyas como si la Tierra fuera su parque.
pues que bueno, que se trata de seres que son dejados por la razón que fuere por los verdaderos extraterrestres, ¿no? Por los extraterrestres de evolución natural, vamos a llamarlo así, ¿no? Incluso creo que hay un caso, creo que también lo escuché en Tierra Incógnita, que ya era sumamente bizarro, porque era algo así como que, estoy hablando así de memoria, lo escuché hace muchos años, ¿no? Que había una persona que había visto un Bigfoot o un chupacabra, uno de estos seres, y de pronto cuando le va a lanzar un disparo, ¿no? Como decir, ahora vas a hacer la prueba científica que necesito, y de pronto aparece un ser evidentemente extraterrestre y le dicen perfecto, no sé si inglés o español, para, no lo hagas por favor, se nos ha escapado y no va a hacer daño. Y se lo lleva ahí como que te encuentras a tu perrito en el parque haciendo maldades y se lo llevaron a una nave y el hombre pues se quedó más asustado que creo que hasta se olvidó la escopeta, ¿no? O sea, cosas así. El mundo es más extraño de lo que parece. O sea, uno cree que extraño es ver, no sé, a un tipo vestido excéntrico en la calle o yo me acuerdo que allá en Lima había un señor que siempre salía en las calles en las mañanas a gritar consignas políticas y a decir que él era el rey del mundo y cosas por el estilo, pero yo creo que eso no es nada extraño, ¿no? O sea, lo extraño es verdaderamente aquello que muchas veces nosotros consideramos ficción, pero que hay tantos casos, ¿no? El fenómeno ovni, el fenómeno paranormal, como estas cosas que estamos tratando. Quizá, Sonia, quisieras contar algo más dentro de todo este amplio abanico de situaciones, ¿no? Que han partido sobre los hombres de negro y han transcurrido. Pues mira, me gustaría finalizar, si quieres, volviendo de nuevo al principio, que es hablando otra vez de hombres de negro. Ujú. Y al tema este de que parecen ir disfrazados, porque es que además los hay quienes afirman que tal vez no serían extraterrestres, sino que entraríamos en el ámbito de los híbridos, ¿no? Toda esa teoría que dice que algunos extraterrestres han intentado mezclarse ellos mismos con nosotros y han dado lugar desde hace décadas. Sabes que a principios de los 80 más o menos empezaron los reportes, pues, ese tipo de situaciones que inducían a pensar en los investigadores que podían estar llevando a cabo una suerte de programa de hibridaje. Pues los hay que piensan que los hombres de negro, al menos algunos, podrían ser el resultado de ese programa. Y te cuento, yo podría entender que tuviera cierto sentido, cierta lógica, pues que se disfrazaran intentando aparentar ser más humanos, ¿no? Lo que hablábamos antes. Pero es que, por ejemplo, me estoy acordando de un caso, es como que van más allá y hacen cosas que no tienen necesidad de hacerlas. Hay un caso también en los Estados Unidos que, por cierto, implica a lo que podría ser una mujer de negro, porque aunque en menor número, también hay casos con mujeres de negro y también son iguales de siniestras que los hombres de negro. Pero te pongo un poco en situación. ¿Sabes el típico local de carretera abierto 24 horas, perdido en medio del desierto? Típica escena de película norteamericana, ¿no? Así es, ¿no? La Pues típica fonda, el típico restaurante donde te sirven pollo frito grasoso como en una película de terror que me estoy acordando y hay esas cosas raras, sí, sí, sí. Me estaba acordando sí, que viene la camarera y de te dice, te relleno el café, guapo, ese sí. tipo, No, ese tipo en de realidad local. yo me estaba acordando de una película gore llamada La Casa de los Mil Cuerpos, pero bueno, ese es otro tema. Este, la cosa es que sí, Sí, sí. la idea es esa, sí. Dime. Pues ponte en situación. De madrugada entra pues como una mujer de negro, acompañada de un hombre de negro, pero especialmente bajito. Ujú. Mente extraño, ¿no? Y con sombrero y con gafas de sol, y se sientan los dos en una mesa. Y cuando se acerca la camarera, bueno, el hombre no habló directamente con nadie, estuvo callado y como congelado todo el rato que estuvieron ahí. Ujú. Y la que hablaba era la mujer. Lo habían Pero puesto en un detalle pausa al curioso hombre de negro. puede ser, o que no quería, como decimos aquí, dar la nota, ¿no? Llamar la atención. Ujú. Entonces, un detalle curioso que se dio cuenta la camarera al acercarse es que de lejos parecía que el hombre tenía una cicatriz en la cara. Pero al Ah. acercarse se dio cuenta de que estaba pintada con maquillaje. Entonces, tú si te quieres intentar hacer pasar por un ser humano, pongámonos en el caso de valorar esa teoría,
¿qué necesidad tienes de ponerte una cicatriz si eso no te va a dar más humanidad, poniéndolo el término entre comillas? Y pues nada, uno de esos misterios, los hay que piensan que los hombres de negro podrían trabajar para alguna secreta, de hecho hay casos que parecen inducir a que pensemos eso, los hay que dicen que podrían ser robots biológicos o incluso extraterrestres en sí mismos, y también los hay que piensan que pudieran ser lo que te decía, hijos. Y ahí se queda la cosa, es un misterio realmente complejo. Yo creo que igual es incluso más complejo de lo que pudiera parecer en primera instancia y desde luego no se parece en nada a lo que nos presentó Hollywood con aquellas películas. Sí, yo creo más bien que esas películas fueron una estrategia para burlarse del tema como tantas veces que ridiculizan en el gran público a los temas que son verdaderamente importantes pero incómodos para el establishment científico y noticioso que dice que todo va a estar bien, ¿no? Y que no pasa nada raro, que todo es normal, y si dices lo contrario eres un magufo o estás mal de la cabeza, ¿no? Todo ese tema. Entonces, también sí, yo creo que una teoría que no has mencionado, porque para mí está totalmente destruida, desfasada, no creo que ya sea verdad en ningún sentido, es la que dice que son simples seres humanos, que obedecen a algún gobierno y todo esto. Yo creo que no, porque desde que conoces casos en los que han literalmente desaparecido, en los que te sacan del portafolio unas hojas amarillas con olor a años 40, que empiezan a hablar con voz metálica o que tienen ojos totalmente negros o cosas por el estilo, ya estamos hablando pues seres de otro lugar, ya llámenlos paranormales, ovni, lo que sea, robots biológicos, seres interdimensionales, ¿no? Como ese ser que dijo, en este plano no vas a ver esa moneda. Bueno, con eso ya vemos que algún control tienen de otros planos. Entonces, son otro tipo de seres, a qué obedecen o a quién obedecen o qué buscan, ese es otro misterio que estamos bien lejitos de siquiera asomarnos a ver la verdad. Pero bueno, es realmente un misterio fascinante, pero que a veces tampoco conviene meterse mucho. También me hace recordar el tema de los famosos helicópteros negros, ¿no? Que también muchos dicen que aparecen en lugares donde han habido avistamientos ovnis y demás, y que no emiten ningún sonido, o sea, como si tampoco fueran tan helicópteros como parecen, que también, como digo, están relacionados al fenómeno ovni, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay un campo, digamos, que puede estar a caballo entre la ufología y lo paranormal, pero que también no por ello es menos real, ¿no? Hay gente que lo ha visto, simplemente eso. Así pues, Sonia, entonces, ¿cuál sería tu conclusión para cerrar este tema, tu conclusión personal sobre el tema de los hombres de negro? Mira, voy a aprovechar porque aquí ya es la 1 de la mañana, ¿no? Pero allí todavía estáis por la tarde. Ujú. Entonces, imagino que siendo la hora que es, la audiencia no se asustará mucho, pero deciros que también hay documentados casos de encuentros con los hombres de negro en Latinoamérica. De hecho, hay un libro maravilloso de Fabio Cerpa en el que pues documenta varios encuentros ahí en el continente, por así decirlo. Ujú. Y con eso cierro. Sí, me imagino que sí, bueno, yo tengo por ahí en Lima, lo tengo en realidad, en mi ciudad, un libro pequeño de Fabio Serpa, este investigador argentino, creo que se llama, no sé si se llama El OVNI, sus misterios, no sé, es que tengo tantos libros que confundo los títulos, así soy malísimo para los títulos, Yo me pero sí. refiero a uno que se llama Los hombres de negro, simplemente. Ah, no, ese no lo tengo en mi galería de libros que consigo así en extrañas librerías escondidas por ahí. Pero bueno, igual a buscarlo y esperemos pues que sea algo interesante. También espero que podamos compartir otros temas en tanto en mi canal como en tu canal. Tu canal es A Enigma, ¿no? Ahí en YouTube. Y también para cuando quieras alguna otra ocasión, estás invitada nuevamente a Misterios al Atardecer. Para mí es un gustazo hablar contigo, es genial, tienes un canal genial, haces una gran labor y siempre es bueno también escuchar una voz femenina, ¿no? Porque a veces dentro del mundo del misterio vemos muchos varones, está
muy tirado a lo masculino esto, pero la voz femenina siempre es importante, por no decir que debe estar presente. Así que haces una gran labor, también escribes, tengo entendido, en páginas web. Me agrada mucho, admiro Sí. mucho tu trabajo. Sí. Jo, muchísimas gracias, Fernando, y ya te digo que tú siempre eres bienvenido en mi canal y ya sabes que estoy aquí para lo que quieras. Muchísimas gracias por haberme invitado y cuando quieras hacemos otro. Y un saludo de nuevo también a tus oyentes. Ok, Sonia, un fuerte abrazo hasta Madrid, España, y descansa por favor, que por allá, y veo que ya, si aquí son las 6 y tantos, allá ya son la 1:09, ¿no? De la madrugada. Dios mío, me siento Y ya me voy. desconsiderado. Sí, tienes que descansar. Un fuerte abrazo, Sonia, Sonia Gupta, un abrazo. Otro. Hasta luego. Chao, nos vemos. Bueno, ha sido una llamada con mi amiga Sonia Gupta desde Madrid, España. Ella tiene un canal, como les digo, muy interesante llamado A Enigma en YouTube. Y pues les invito a verlo. Ahí van a encontrar, como ella dice, no solamente enigmas, sino también mitología, mitos, enigmas. E incluso tiene lecturas, una lectura, si no me equivoco, completa de no estoy seguro si del Bhagavad Gita, pero de un texto sagrado hindú. Realmente es una persona que, como ustedes han escuchado, no solo tiene una voz muy agradable y un trato muy afable, sino tiene mucho conocimiento. En realidad es una persona bastante joven, pero ha acumulado mucho conocimiento, investiga, escribe. Realmente para mí es una de las mejores investigadoras y divulgadoras del misterio, no solo a nivel de su país, España, sino a nivel del mundo de habla hispana. Bueno, amigos, vamos ahora sí a una canción y pues vamos de ahí de repente también con algunas otras cositas.